Pues buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta tarde. Déjenme asegurarme nada más que tengamos. Ahí está, parece que sí es todo el volumen. Vamos a iniciar orando y vamos a meditar, a seguir la meditación de Josué capítulo 10 el día de hoy. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a rogar que Él nos guíe en la meditación de su palabra y vamos a encomendarnos en sus manos para que Él bendiga su palabra. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos la ocasión, Señor, de reunirnos. Oramos juntos que bendiga, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Seguimos rogándote, Señor, por este tiempo en la meditación de tu palabra. Seguimos también rogándote por la vida de nuestros hermanos que han estado convalecientes y te pedimos que haya recuperación. También te damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades de nuestros hermanos, ha habido hermanos que han estado en esta situación, Señor, donde su bonanza y tranquilidad ha sido cambiada por tu bendita mano. Tú has guiado, Señor, para que esa bonanza cambie a tiempos, Señor, de angustia o de peligro, Señor, a causa de las circunstancias en tu providencia en las cuales tú diriges, Señor. Te seguimos pidiendo por ellos que tú bendigas, Señor, sus vidas, y también te seguimos rogando, Señor, bendigas también la salida del próximo sábado a Costa Rica. Te pedimos, bendigas nuestra reunión y también prosperes, Señor, tu obra ya. Confirma tu gracia y tu palabra, Señor, en los corazones. Da de tu gracia, Señor, y obra salvación. Te pedimos en esta hora, Padre bueno, que nos ayudes también en la meditación de tu palabra. Te rogamos de tu ayuda, Señor. Que tu nombre sea bendecido y glorificado. Ayúdanos, Señor, dándonos conciencia y mayor conciencia, Señor, acerca de tu bendita presencia y también de la responsabilidad de meditar, de escuchar, de poner por obra, de examinarnos a nosotros mismos, Señor, a la luz de tu palabra, y responder en obediencia, de tal manera, Señor, que en amor y en santidad, en justicia, en verdad, en integridad, te alabemos, te bendigamos, te demos a ti, Señor, la gloria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia para conseguir, Señor, ello y que tu propósito en nuestras vidas se cumpla. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, insisto, porque estoy corriendo hacia Jueces y todavía no terminamos Josué, ni siquiera, apenas vamos a empezar vamos a llegar a la mitad apenas, pero el capítulo 10 es el capítulo que estuvimos meditando hace 8 días y insistiremos, ¿verdad?, en este capítulo que tiene varios aspectos de ayuda y de bendición para nosotros, como lo es toda su palabra. Leemos, hace 8 días hablábamos acerca del tiempo de comunión de Josué con Dios y de cómo el capítulo 10 nos muestra, ¿verdad?, este avance, este crecimiento, este entendimiento en la vida de Josué, con respecto a su tiempo de comunión, a su relación con Dios. Los capítulos anteriores, como hemos visto, nos han puesto al descubierto los aciertos en la obra de Dios, los aciertos en la instrucción de la palabra de Dios, y cuando estos aciertos, cuando esta palabra de Dios es atendida, estos aciertos se manifiestan, ¿verdad? Y también hemos visto cómo Dios en su providencia permitió que el pueblo de Israel tuviese algunos tropiezos
Y esto, en la voluntad de Dios, en la buena misericordia de Dios, vemos cómo en la providencia Dios permitía, en un sentido, o hasta donde hemos leído, ha permitido tropiezos al pueblo de Israel, y, y estos tropiezos han redundado para la gloria de Dios y han redundado para el entendimiento, el crecimiento de Josué como líder, pero también como siervo y como fiel creyente del Señor. Ha crecido Josué, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Y ha crecido también el pueblo en el entendimiento, en el conocimiento de su Señor. Ahí en el capítulo 10, ahora vemos en el versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ya este versículo nos conduce a considerar que aún en la situación en la que estuviera Josué, él estaba buscando a Dios de todo corazón y estaba escuchando la palabra de Dios, estaba orando, estaba teniendo comunión con Dios, estaba buscando a Dios. Y de esto entonces hace 8 días hablamos, ¿no? De cómo este versículo 8 nos permite inferir que ya Josué había expuesto las causas de estos reyes, estos 5 reyes, como dice el versículo 5, estos 5 reyes de los amorreos que se habían puesto como un acuerdo para combatir contra Josué y contra Israel, ¿verdad? Y oponerse al propósito, oponerse al dominio que Dios había establecido por medio de su pueblo en la tierra y por medio de esto el cumplimiento de la promesa de Dios de darles la tierra prometida a su pueblo. Entonces, aún viendo estas circunstancias, esto no quita los ojos en Josué de buscar a Dios, no quita la confianza de Josué de tener esperanza en el Señor, y también no quita la esperanza en el corazón de Josué para esperar a Dios, ¿verdad? Hablar e instruir. Y finalmente el versículo 8 nos habla acerca de cómo Dios contesta, cómo Dios da la señal, no solamente su aprobación y la dirección, y como podemos darnos cuenta, hasta este capítulo 10, ya hemos visto en la lectura de Josué que hay detalles que no se nos presentan de una forma, con una relatoría tan específica, ¿no? Respetando cronologías, sino que nos permiten ver todo el panorama. Y por medio del panorama y las descripciones de cómo Dios da la instrucción, nos permiten entonces inferir cómo es que Dios estaba relacionándose con Josué, qué cosas Dios hablaba a Josué para instarles y dirigirles. En este versículo, en esta instrucción que el Señor le da a Josué, le dice, no temas, no tengas temor de ellos, ¿verdad? Claramente Josué podría darse cuenta que no era una ciudad, que no era un rey, como había sucedido en Jericó o en Ai, que ahora eran 5 reyes, que el territorio era mayor, que había enemigos que se sumaban allí, personas de gran estatura, de gran poder bélico, y sin embargo Dios le da esta instrucción, no tengas temor. Hasta aquí hemos avanzado en nuestro texto, y hoy examinaremos la ayuda de Dios que siempre está en camino, ¿verdad? La ayuda de Dios que ya está en camino, vamos a colocar así nuestro tema. Josué capítulo 10 nos habla acerca de esta realidad. La ayuda ya está en camino, ¿verdad? Y vamos a estar primeramente Dios, con la ayuda del Señor, meditando estos aspectos. Bueno, vamos a abrir nuestros himnarios, por favor. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 371, Cuán firme cimiento. Himno número 371, Cuán firme cimiento.
crecimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? No temas por nada, contigo yo soy tu Dios, yo soy solo tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré. No habrán de anegarte las aguas del mar, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré, y todas tus penas podré reducir. Al alma que anhela la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Amén. Himno número 373, himno número 373, buscad primero, esas son las palabras de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, y todas estas cosas, dice el texto, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe de todas las cosas que nos son necesarias. En eso no deberíamos ocuparnos nosotros de inquietarnos, ¿verdad? En eso no deberíamos nosotros de centrar nuestro deseo, nuestro anhelo, o incluso, ¿no? En eso no debería centrarse nuestra atención de tal manera que nos causase ansiedad, o disgusto, o frustración, enojo o amargura, sino debería llenar nuestros corazones, nuestros pensamientos, la persona de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su palabra, su demanda, su pronta demanda o su demanda cotidiana, de aquello que el Señor nos manda vivir y hacer, ¿no? De su palabra. Entonces este himno nos recuerda esto, ¿verdad? Que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así se llama, buscad primero, himno 373. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Y vamos a entonar otro himno. Himno 376 del amor divino, así se titula. Y la base bíblica que en el himnario nos da es Romanos 8:35. Este texto lo conocemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es Romanos 8:35. Esta pregunta es una pregunta retórica. Lleva su respuesta en sí mismo y en el contexto del pasaje. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Del amor divino. A esa pregunta, ¿quién me apartará? La respuesta bíblica es que estamos escondidos en Cristo. ¿Quién nos puede tocar si estamos en la mano del Salvador y en la mano del Padre? ¿Quién nos arrebatará de allí? Vamos a entonar este himno. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo depara por amor de mí. Y en sus pruebas duras Dios es siempre fiel. Pues por las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay y muerte a mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar.
Si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a meditar la palabra del Señor y vamos a poner atención a esta sección donde podemos ver mientras meditamos, mientras leemos, pues, y mientras meditamos, podemos ver las hazañas con las que Dios cumple su palabra, su propósito, ¿verdad? Y estas cosas nos deben llenar, o el propósito es también que estos aspectos que vamos a revisar, estas providencias que Dios establece o que Dios manifiesta, no deben ser el objeto de nuestro descanso en el Señor, sino la fe en su palabra. Pero también es importante, ¿no?, que nosotros veamos cómo lo que Él promete, el propósito que Él se ha establecido para su propia gloria, en nosotros resulta para bien y en nuestra vida para preservar nuestras almas. Vamos a darle lectura al versículo 9. Ya vemos que en el versículo 8 Dios le dice a Josué, aún implicando esto las circunstancias de las que el texto nos habla en el capítulo 10 del versículo 1 al 7, ¿verdad? Donde se nos habla acerca de estos 5 reyes. Es importante que consideremos esto. Es importante que consideremos esto porque el texto nos presenta la historia así, ¿no? Nos presenta la historia de un rey de nombre Adonisedec, un rey de Jerusalén. Oyó que Josué había tomado a Ai, dice el versículo 1, 10:1, y que la había asolado. Y como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Pues el temor mueve a este rey, ¿verdad? Tuvo gran temor, dice, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y estos 5 reyes, ¿verdad?, se ponen en guerra contra Gabaón. Gabaón le pide ayuda a Josué. Josué, sabiendo estas circunstancias, en lugar de decir, sí, ahorita voy, va a la presencia de Dios. Me causó un poco de gracia recordar a un querido hermano. Le podías plantear las cosas más extraordinarias, le podías plantear las cosas más urgentes, y él te preguntaba: ¿ya oraste? Qué bendición, porque la realidad de la vida cristiana no está separada de nuestra comunión con Dios. La realidad incluso voy a decir esto, la urgente necesidad cotidiana que el mundo, ¿no?, con todas sus prisas presenta, no es factor para que el creyente no ore. No es razón para que el creyente no ore. No es condición o situación X, ¿verdad?, para que el creyente no ore.
En todo tiempo debemos orar. Y aquí vemos el versículo 8, ¿verdad? Ya estábamos comentando eso de manera introductoria, que Jehová responde a la oración de Josué, a la búsqueda de Josué. Josué, en ese sentido debemos entender que busca a Dios, que espera en Dios, y en ese sentido vean, esa consagración, esa santificación hacia Dios es un fruto de la palabra de Dios en nuestros corazones, o en los corazones en el corazón de Josué, y el consagrarnos, el buscar la palabra de Dios, el orar primeramente, con sinceridad, nos va a traer muchos buenos frutos, ¿verdad? Y lo que habíamos comentado hace 8 días, sobre todo la comunión con Dios. No buscamos entonces, escuche, algo que Dios hace en la vida de los creyentes al darles gracia salvadora. Una de las cosas que Dios hace al salvar a los creyentes, Dios, es darle de su Santo Espíritu a los creyentes. Y juntamente con esta nueva vida, los frutos del Espíritu Santo. El fruto en esencia, ¿verdad? Dentro de todos los demás frutos y dentro de todos los demás dones y capacidades que Dios nos da para su gloria y para el servicio de nuestro Dios y para el servicio de su pueblo, tienen en esencia, ¿verdad?, el amor. El Señor pone este amor en los corazones de los creyentes por la fe en Jesucristo, y es una relación que Dios, es un amor que Dios pone en la mente, en el corazón, en la vida de los creyentes. Creyendo en Jesucristo sabemos que Él nos ha amado, que Él ha derramado su amor, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones, y lo creemos por la fe. Aunque hay muchas cosas que nos inquietan, que nos angustian, que nos aterran, que nos asustan, hay muchas cosas que nos angustian o que nos llenan de ansiedad. Ese amor va creciendo, esa gracia va llevando fruto y mayor fruto y mayor fruto, y Dios se ha propuesto que ese bendito fruto del Espíritu Santo, el amor, sea lo primero que el creyente percibe en la gracia salvadora, en la persona de Jesucristo. También es importante decir esto, ¿no? Que este primer fruto que encontramos del Espíritu Santo en nosotros por medio de la fe en Jesucristo no es un bien absoluto y completo que de pronto nosotros tenemos todo el corazón lleno de completo amor y nuestra mente está poblada de pensamientos de amor y de deseos, anhelos y actitudes perfectas, santas, solamente hallamos. Claro que no. El Señor constantemente nos insta a crecer en esa relación de amor. Y esa relación de amor verdadero expresa sinceridad, hermanos. ¿Cómo crece esa relación de amor entre Dios y los creyentes? Aquí nosotros solamente leemos el versículo 8, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y alguna mente retorcida, alguna mente equivocada, alguna mente falta del entendimiento de la escritura y además, ¿no?, falta de las instrucciones que ya Dios ha hablado a Josué, podría pensar en una sola oración. ¿Esto es así? ¿Cuántas veces hemos escuchado? O quizá usted fue una de estas personas que dijo, Dios me habló. ¿Cómo? Pues donde yo abro la Biblia al azar y pongo mi dedo, ahí Dios me está hablando. Bueno, claramente la palabra de Dios es un manantial de vida, ¿verdad? Y no voy a tomar más tiempo para hacer burla de esta forma de necedad, pensando que así habla el Señor, hermanos, ¿no? Lo que estamos mencionando, conforme el pasaje que estamos viendo, es que es cierto, Dios da su ayuda, Dios da dirección, pero si meditamos el texto, los 10 capítulos hasta aquí, Dios ha estado trabajando esto con Josué de manera personal e íntima desde el principio, y Dios no ha dejado en su paciencia de enseñar a Josué y al pueblo de Israel a buscar de Dios constantemente.
El versículo 8 nos muestra de un fruto donde Josué y el Señor tenían comunión con Dios, donde Josué hacía participante al pueblo de la palabra de Dios y ellos miraban, el pueblo miraba el fruto de aquellas decisiones, el fruto de aquella palabra de Dios que Josué decía al pueblo, y el pueblo ratificaba, podía darse cuenta que Dios había hablado de verdad. Y esta es una constante enseñanza, este es un constante crecimiento entre la relación con Dios, entre el creyente y Dios, una relación de amor sincero. Y veremos algunas cosas, pero antes de seguir, oraremos. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Te suplicamos, Señor, que tú nos guíes, Señor, en este tiempo de meditación de tu palabra. Te rogamos de tu ayuda, Señor, y te pedimos, Señor, encomendándonos en tus manos, que bendigas, Señor, este esfuerzo tan pequeño, y al siervo inútil que habla, que comparte tu palabra. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra, Padre, te lo rogamos. Bendícenos en este estudio de José 10. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho de este capítulo, Señor, y los temas que se ven en este capítulo, Señor. Como miraremos hoy, Padre, acerca de tu obra, de tu mano poderosa, obrando tu propósito, Señor, de tal manera que nuestra mente, nuestro corazón sea cimentado en tu persona, en la misericordia y la gracia en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, y también, Señor, en la confianza que debemos depositar en ti, Señor. Ayúdanos, buen Dios, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Jeremías. Te pido que vayas allá al librero, creo que el librero o la mesa, gracias. Un rosa, por favor. Hablábamos acerca de la relación de amor que Dios está promoviendo, ha establecido y está pacientemente, ¿no? Y constantemente promoviendo entre Dios y Josué. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas cotidianamente. No deberíamos de pensar que Dios no hace esto. Al contrario, deberíamos de tener en el sobreentendido que Dios hace esto constantemente, que Él tiene una forma, Él tiene una costumbre para tratar con los que aman su nombre, y es hacer misericordia con ellos. La relación que Dios establece entre los creyentes y sus amados hijos es una relación de amor. Y es una relación que debemos entender, es una relación de amor que debemos entender, expone de Dios un amor profundo, espiritual y verdadero, ha entregado a su Hijo Jesucristo, pero demanda de nosotros ese amor. ¿Cómo? Expresado en sinceridad. Dios conoce nuestros corazones. Una de las razones por las que nosotros tenemos que entender, una de las razones por las que debemos entender que Dios promueve esta relación cotidiana, es con el fin de que nosotros nos apartemos de algo que ya sabemos que tenemos en nuestro corazón, que es la hipocresía. Muchas veces pareciera que el creyente entiende más porque sabe más acerca de su pecado. El hecho de que seamos conscientes de nuestros pecados es una parte, y es una parte que nosotros no necesitamos
tener mucho entendimiento para darnos cuenta. Claramente esto es producto de la obra de Dios, pero claramente de una forma muy natural. Incluso muchas veces hay personas que sin conocer de Dios, que sin haber recibido el amor derramado en sus corazones, saben que el pecado es pecado, saben que es lo que está mal. Hay personas no creyentes que se dan cuenta inmediatamente, ¿no?, acerca de la hipocresía. Hay creyentes que se dan cuenta inmediatamente, ¿no? Perdón, hay personas no creyentes que se dan cuenta de la hipocresía. Y en ese sentido, hermanos, en ese sentido, pues darse cuenta que somos hipócritas, pues es, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, es fácil. Pero ese no es el asunto. El asunto debemos entender, el asunto debemos comprender es si nosotros estamos siendo sinceros, ¿no? Y quisiera rápidamente señalar aspectos rápidos acerca de esta relación con Dios. Ya decíamos que Dios establece una relación de amor para con sus hijos. Y esa relación no solamente la establece una vez, y en el caso de su iglesia la establece por medio de Jesucristo. Lo que vemos en estos 10 capítulos es cómo este Dios ha establecido una relación con Josué, a quien ha llamado, ha capacitado y ha consagrado para el servicio del Señor. Y es en una constante y es en la vida práctica. No es una vida idealista. No debemos pensar que la vida cristiana es una situación idealista, con pensamientos abstractos, muy lejanos, muy complejos, de tal manera que no podemos aterrizar a ciencia cierta de forma práctica en nuestra vida cotidiana. Claro que no, porque Dios utiliza su palabra, también este medio de gracia de la oración, esta realidad de su palabra, hablándonos por medio de los hermanos, por medio de la palabra predicada, ¿verdad? Y a través también de la providencia, con la guía de la Escritura, nos damos cuenta, ¿no?, cómo es que es Dios quien está obrando, quien está promoviendo constantemente la búsqueda de relación con nosotros, que nosotros respondamos en obediencia. Y esa relación es buscada de Dios insistentemente con amor. ¿Por qué Dios busca esa relación? Porque busca nuestro crecimiento, porque busca que el propósito de Dios se cumple en nosotros, ¿verdad? Que el propósito de Dios se cumple en nosotros, pero demanda de nosotros sinceridad. ¿Pero qué tipo de sinceridad? Porque hay personas que son muy descaradas, muy cachetonas, muy cínicas, y pensarán, esta clase de sinceridad. Hay personas que dirán, bueno, es que yo soy hipócrita, ya lo saben. Es que yo soy así, ya lo saben. Esa desfachatez no es sinceridad, más bien podríamos decir que es un corazón endurecido y no arrepentido. Y Dios busca en nosotros que expresemos nuestro amor con obediencia y esa obediencia en sinceridad. Entonces, esta clase de sinceridad que Dios busca en nosotros, o esta sinceridad que Dios promueve en nosotros por su mano, por su trato fiel, por su trato paciente para con nosotros, es una sinceridad que consiste de la verdad. Entonces, en primer lugar, debemos de buscar esto, ¿verdad? Y de responder así, con una sinceridad que consista de la verdad. Dice el salmista en el Salmo 51 que nuestro Señor ama la verdad. Nuestro Señor, nuestro Dios, ama en la verdad, ¿verdad? Pero vean el capítulo, estoy citando Salmo 51:6. El Señor ama la verdad en lo íntimo, en la relación íntima. Dios responde con amor. Dios responde en ese sentido, ¿verdad? Con amor, que los creyentes respondamos sinceramente, verdaderamente. Vean por favor ahí el Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Si hay algo que podemos decir de esta parte de las Escrituras es que en la relación que Dios promueve entre Él y los creyentes, entre Él y Josué, podríamos decir, ¿verdad? Claramente que Dios estaba amando en ese sentido, en esa relación, que Josué expresara sinceridad. Y esa sinceridad, volvemos a insistir, consistía de la verdad. Nosotros tenemos que manejarnos con sinceridad. ¿Cómo respondemos a la relación paciente y de amor que el Señor, o a la relación de amor y que tan pacientemente promueve Dios en nosotros? ¿Cómo respondemos? Lo debemos hacer con sinceridad. Esta sinceridad no es una sinceridad vaga, banal, de algún concepto, por ejemplo, ¿no? La sinceridad es que no sé. Bueno, podría ser que no sabemos, ¿no? Pero Dios no va a dejarse sin testimonio, y Dios no va a exigir de nosotros primero una condición, una capacidad intelectual extraordinaria. No, simplemente Dios se va a remitir a tratar con nosotros respecto a lo que Él ya nos ha enseñado. Aquellas cosas tan sencillas o tan fáciles de aprender o tan fáciles de entender o tan prácticas de entender que su palabra nos ha dicho. De esto el Señor nos va a tomar cuenta, de esto el Señor nos demanda sinceridad. No de las cosas que no sabemos. La sinceridad en la vida de un creyente, la sinceridad con la que un creyente debe responder a esta relación que Dios promueve en amor, es un corazón sincero. Pero esta sinceridad se basa de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios dice Salmo 51:6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios se agrada que nosotros le busquemos con sinceridad, y que esa sinceridad sea, sobre todo, consistente con la verdad. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que esta sinceridad también consiste de libertad. Es decir, nosotros debemos de servir al Señor con limpia conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un niño pequeño y un trabajador? De lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la diferencia en relación con la autoridad? ¿Han visto a un niño pequeño discutir alguna orden? Bueno, me refiero a que discutir una orden con su papá, ¿verdad? Que le está diciendo, no me sueltes la mano, ¿eh? Que le diga, oye, pero ¿por qué no te tengo que soltar la mano si me gusta correr peligro? Y más cuando el niño conscientemente percibe el peligro. Si el niño percibe el peligro, y el padre, afianzando la confianza y la relación con el niño, le dice, ¿verdad? Le habla tiernamente, amorosamente, le dice, no vayas a soltar mi mano, porque hay peligro. Cuando vemos que un niño se ponga a rezongar y a discutir, un niño pequeño, mire, probablemente algún empleado no discuta si hay peligro, ¿verdad? Pero vean la diferencia, que la relación entre un niño y padre, y entre un siervo, entre un esclavo, entre un empleado y su empleador, o así, ¿no? No tienen la misma relación. Un niño pequeño no tiene una falta de confianza de su padre o de su madre. Y en ese sentido la confianza, la sinceridad con la
con la que un creyente debe de manejarse delante de Dios, conlleva esta limpia conciencia, conlleva esta libertad, ¿verdad? Esta libertad que volvemos a insistir, esta libertad como la de un niño pequeño, de acercarse a su papá, de saber que no será despreciado, menospreciado, maltratado, lastimado, ¿verdad? Sino que será tratado con misericordia. Y no es la libertad que podría decirse de un empleado. Un empleado no puede agarrar y abrazar tiernamente al patrón, ¿verdad? Y decirle, yo quisiera tener una magnífica relación con usted y obedecerlo de manera tan pacífica, tan tierna y amorosa para la gloria de Dios. Un empleado no, quizá, aunque tenga las intenciones siendo creyente, ¿verdad? No se referiría así a su empleador o a su patrón, ¿verdad? No hay esa confianza que un niño tiene de tomarse, ¿no? De la pierna de su papá, o de sentarse en su regazo y ser abrazado. Esa es la confianza que el creyente tiene, y esa es la confianza que el creyente tiene para con su Señor, con esa sinceridad, ¿verdad? Libre, así nos debemos acercar al Señor. Esta sinceridad con la que nos acercamos al Señor también consiste de integridad. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues de que seamos honestos, de que seamos obedientes, en otras palabras, de que seamos entregados al Señor. No es nada más una sinceridad vana, sino esta sinceridad también debe consistir, además de estar basada en la verdad, de tener una conciencia limpia y libertad para acercarnos a Él, también debemos tener una sinceridad íntegra, ¿no? O que consiste en la integridad, donde nosotros nos entregamos a Dios, ¿verdad? En cuerpo y alma, sin reserva, decididos a obedecer al Señor Jesucristo, sujetando nuestra voluntad, no solamente pensándolo, no solamente sintiéndolo o anhelándolo. A veces pensamos bien, conforme la palabra de Dios dice, y lo sentimos que eso es lo correcto, y probablemente lo que hemos meditado afecta a nuestros corazones, pero a la hora de ponerlo en práctica, es ahí donde se prueba en realidad si nosotros estamos entregando un corazón íntegro, si estamos siendo sinceros con integridad. La relación de amor que Dios promueve entre los creyentes es una relación constante y es una obra que Dios hace constantemente de forma cotidiana, de forma práctica. ¿Cómo debemos responder? Nosotros debemos responder con esta sinceridad. Con una sinceridad, volvemos a insistir, ¿verdad? Que esté basada en la verdad, una sinceridad que con limpia conciencia nos conduzca a acercarnos al Señor libremente, ¿verdad? Pero también con integridad, no solamente de palabra, sino de hecho, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, y en verdad. Y también, aparte de que esta integridad sea presentada, debemos de manifestar esta sinceridad, ¿no? Debemos de responder a la relación que Dios busca de amor con nosotros, con una sinceridad que consiste en la pureza, en la oposición al pecado, y en una oposición que se manifieste sin vacilar, sin concesiones, sin reservas. Esa es la sinceridad con la que debemos acercarnos a Dios. Si Dios está buscándonos, sabemos que está buscando tener relación espiritual pura, santa, en un amor verdadero y real. ¿Cómo debo responder? Debo responder a esa relación con un corazón sincero, basado o consistente en la verdad, con libertad, decíamos, con integridad, pero también, ¿no?, con pureza, apartándonos del pecado. Entonces aquí tenemos a Josué y al Señor
en Josué 10:8, dándonos fe de que es Dios quien contesta a Josué, quien habla a Josué, quien instruye a Josué, quien guía a Josué. Y hasta aquí es donde hemos avanzado, ¿no? Ahora bien, vean por favor versículo 9, dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Se está refiriendo este texto a los 5 reyes de los amorreos que se habían levantado contra Gabaón. Gabaón pide ayuda a Israel, e Israel responde con todo el poder bélico, ¿no? Con el ejército, con todos los varones de guerra, va y responde y se prácticamente, ¿no? Está dando una protección que los gabaonitas no podrían haber tenido mejor protección. Y no nos referimos a Israel y su poder bélico, aunque acabo de mencionar, Josué fue con todo el ejército, con todos los hombres de guerra, ¿verdad? Y respondieron, pero la mayor protección que los gabaonitas estaban recibiendo es, como estamos viendo en este versículo 10, y Jehová, ¿no? Es Jehová quien hace esta obra para los gabaonitas también. Vean que entonces, ya hemos hablado de este texto, ya hemos hablado de que en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y en este transitar del capítulo 9 al capítulo 10 hemos comentado acerca de la elección de Dios por salvar a los gabaonitas. Los gabaonitas se acercaron de la manera en la que ellos sabían o podían o habían entendido que deberían acercarse delante de Israel para lograr sortear esta amenaza de muerte y aniquilación total. Y pareciera que el texto nos llevaría a considerar, solo pareciera, que como que a Israel le engañaron y a Dios se le fueron entre las manos los gabaonitas y ahora los tiene que bendecir. Ya que otra, ¿no? No, hemos dicho no, Dios escogió librar a los gabaonitas de su propia mano, ¿verdad? Dios escogió hacerles siervos de Israel, pero siervos de la casa del Señor. A Dios le plació tratar en ese sentido, ¿verdad? De hacer misericordia con estos, porque a Dios así se lo había propuesto. Y Dios es fiel, aún para con estos gabaonitas que se habían manejado así, para con Israel, procurando engañarles y pensando que de esta manera podrían obtener un beneficio conforme lo que ellos pensaban, pero la realidad es que Dios hizo misericordia con los gabaonitas y en esta ocasión muestra otra vez, ¿no? Cómo Dios está haciendo otra vez misericordia, porque al final del día esta era la oportunidad que Josué e Israel habían tenido, o habían buscado, o habían orado, o habían pensado, no lo sé. Los gabaonitas nos engañaron. Pues les viene la guerra, pues ahora que ellos peleen, que ellos den respuesta a sus vecinos que eran muy amiguis y ahora se les han volteado y se les están echando encima. Bueno, que lo resuelvan, sabiendo con mucha seguridad que esto terminaría siendo en una masacre probablemente, aunque los hombres de guerra de los gabaonitas eran fuertes, eran valientes. Pero la realidad que vemos aquí es Dios contestando a esta petición que a los ojos de muchos israelitas era, no, pues déjalos. Se condujeron así con nosotros, déjalos. Ojo por ojo y diente por diente, te están pidiendo ayuda, diles que vamos a ir. Déjalos. Nos engañaron. Es hora que nosotros respondamos igual. Pero no sucede esto así. Dios es quien expresa misericordia. Quita en la mente de cualquier israelita, ¿no? La duda.
o la justificación para decir nos engañaron ojo por ojo y diente por diente. Ahora hay que abandonarlos. Les dijimos que iban a ser nuestros siervos, pues ahora hay que engañarlos y dejar que los aniquilen. No es así. Dios hace misericordia y Él es fiel. Vamos a insistir, ¿no? Vean que entonces, dice el versículo 10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió. Y yo voy a preguntar, ¿quién los siguió? El texto dice que fue Jehová. El texto dice que fue Jehová. Pero estaba Josué y la gente de guerra de los israelitas y también en este sentido, ¿no? Los gabaonitas, siervos de los israelitas, estaban en la guerra. Sí, pero debemos comprender rápidamente esta narrativa. Y esta narrativa, la narrativa de este texto, obliga a nuestros corazones a poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Es Dios quien está en esta guerra, es Dios quien está consternando los corazones de los enemigos delante de Israel, es Dios quien los hiere con gran mortandad en Gabaón, donde se juntaron para hacer guerra contra los siervos de Dios en Gabaón, o sea, contra los gabaonitas. Ahora ellos son tomados por Dios y protegidos por Dios, aunque no son merecedores, aunque son indignos, están probando, están gustando de la misericordia de Dios. Ahí en mismo Gabaón está Dios hiriendo con gran mortandad a los enemigos. Y no solamente eso, ¿no? Sino que es Dios quien los sigue por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo, vean por qué está diciendo este texto, el versículo 11 nos da razón del por qué nosotros deberíamos de abrir nuestros oídos de la fe y nuestros ojos de la fe para considerar este texto. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, para que no tengamos duda que es Dios quien está en esta guerra, que es Dios quien está, ¿verdad?, metiendo las manos de por medio bajo estas circunstancias. Pero escuche, por favor, esto es un hecho extraordinario. Esto es una situación sumamente extraordinaria. Porque no solamente vean, vamos a contarlo rápidamente, vamos a considerarlo rápidamente. No solamente el texto dice que es Dios quien llena los corazones de consternación de los enemigos. Vean a Dios obrando en las emociones de estas personas, en el entendimiento y en las emociones de estas personas. Vemos a Dios obrar en los corazones de sus enemigos de esta manera, pero no solamente, ¿no? Dios también en este versículo 10 nos muestra cómo de manera extraordinaria Israel es usada por Dios para herir a filo de espada a estos 5 reyes, ¿verdad?, allí en Gabaón. Y no solamente está venciendo, sino que Dios mismo los persigue. Y el versículo 11 nos permite saber que Dios quien está persiguiendo a sus enemigos, lo hace de una manera, ya podemos darnos cuenta que es extraordinaria, ¿no? Que este seguimiento de Dios con grandes piedras para destruir a estos reyes, ¡wow! Ya nos deja ver muchas cosas, o sea, no solamente Dios obrando por dentro en el corazón de los enemigos del Señor, Dios obrando externamente, usando a su pueblo para que a filo de espada mataran ahí a sus enemigos en Gabaón, ¿no?, donde se estaba dando la batalla.
sino ahora Dios está obrando directamente, ¿no? Haciendo llover piedras sobre los enemigos y dándonos a conocer este libro de Josué en el capítulo 10, en el versículo 11, que eran más los que estaban muertos por causa de las piedras que Dios había hecho granizar que por los que eran muertos a filo de espada. Pero no ha acabado la cosa, ¿no? Entonces Josué habló a Jehová el día, vean este versículo es muy interesante, o esta sección dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, vean, él está teniendo comunión con Dios. No nos dice el texto con precisión qué es lo que Josué debería decir. O sea, no vemos que el texto nos esté relatando que Dios le dijo, dile al sol estas cosas, dile a la luna estas cosas, habla de esta manera, exprésalo de esta forma. No nos dice el texto eso. Sin embargo, lo que podemos inferir de esta acción de Josué, porque así el texto busca llevarnos a escucharlo y a leerlo y aceptarlo por la fe, es que la relación de amor que Dios había establecido para con Josué era una relación viva y verdadera. No solamente Dios estaba buscando a Josué constantemente y Dios estaba obrando en la vida de Josué de manera práctica y de manera real en la vida de Josué, sino vemos que esta relación es una relación viva y verdadera. Dios está manifestando en la batalla y está venciendo a los enemigos de Israel conforme Dios lo había dicho. Guía al corazón de Josué a no tener temor, sino a ser valiente en la confianza de que es Dios quien ya había entregado en las manos de Israel y de Josué, ¿verdad? Ya había entregado en las manos de Israel y de Josué a estos enemigos. El texto no busca decirnos, vuelvo a insistir, el texto no busca decirnos, Josué en medio de la batalla en este punto se puso a orar y Dios le contestó estas palabras y le dijo que tenía que decir estas cosas. No los dice. Pero creo firmemente que este es el propósito. El propósito es enseñarnos no que Josué, no que el ser humano domina a este Dios, o que el ser humano tiene a este Dios utilitario para usarlo en medio de circunstancias difíciles o cuando ya no puede o cuando X circunstancia que tú creas. No. El texto tiene el propósito de dejarnos ver tiene el propósito de dejarnos ver que la relación que Dios tiene con los creyentes es práctica y la relación que Dios tiene con los creyentes es viva y verdadera. Alguno podría decir, entonces, a ver, tú pide a Dios y si algún hijo del diablo o algún demonio o algún diablo podría decirnos, ¿no? Algún diablo en la carne podría decir, entonces, a ver, dile ahora a Dios estas cosas. Y si Dios te contesta, no haríamos eso. ¿Por qué? Porque el texto nos está enseñando cuán importante, cuán real es la relación que Dios tiene con los suyos. Y hasta aquí nosotros deberíamos de seguir mirando a Cristo y no de pensar que la Escritura en este texto nos está enseñando a pedirle a Dios que detenga el sol. O como la película la película blasfema del Todopoderoso, ¿no? Que Dios le da a un hombre la facultad de ser Dios un tiempo y entonces se le ocurre agrandar la luna y hacer todo tipo de desastre, ¿no? Es propiamente, ¿no? En un sentido esa película tiene ciertas cosas de realidad, ¿no? Nada más uno puede ser Dios. Aunque la película no busca presentar esta realidad. Solamente uno puede ser Dios, solamente uno es Dios verdaderamente.
Pero este texto no está buscando que nosotros lleguemos a estas instancias de pedir estas cosas delante de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos cuál sería la motivación, cuál sería el móvil. Y el problema más grave en el que nos estaríamos metiendo es que estaríamos tentando a Dios. Debemos comprender esto. En este relato es Dios quien nos está enseñando en estas páginas o en este capítulo, en estos versículos, que la relación que Dios establece para con los creyentes es una relación viva y verdadera. No debemos dejar pasar de ver estas cosas. Vean, hemos estado viendo hechos o actos extraordinarios de Dios para llegar hasta el versículo 12 y 13 y hasta el 14, ¿no? Y enseñarnos esto. Sí, el mismo Dios que hace proezas, el mismo Dios que hace obras gloriosas, el mismo Dios que manifiesta una mano poderosa, el mismo Dios que sostiene el mismo universo y todas las cosas creadas y a todas las criaturas, creyentes y no creyentes, como la Escritura misma dice, ¿no? Aún al malo lo creó para el día malo. Todo esto redunda para su gloria. Eso es lo que el pasaje también está reiterando delante de nosotros en esta hora. Debemos considerar con temor y temblor la relación que Él establece con nosotros, porque es una relación viva y verdadera. Este Dios sigue obrando. Y alguien va a decir, pero yo no he visto que haga llover piedras sobre los enemigos de la iglesia. Momento. Dios sigue obrando de una forma sobrenatural y extraordinaria para obrar su propósito. Eso podría ser visto por los hombres o no. Eso podría ser observado en la naturaleza o no. Pero no es lo más importante, sino la obra que Dios realiza con nosotros es una relación de amor real, verdadera, profunda, santa. Él busca que nosotros tengamos esta relación Él busca que nosotros tengamos una relación con Dios así, una relación viva y verdadera. Ahora, sigamos en el texto porque aún no hemos aplicado lo que vemos en este texto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Ya el propio versículo nos permite implicar que es por la dirección de Jehová que Josué habló estas palabras, que es en la relación con Dios y en la relación viva, verdadera que Dios tiene con Josué, que Josué es llevado, motivado e indicado a hablar de esta manera. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El mismo texto nos permite volver a insistir, e insistimos, ¿no? El mismo texto nos permite saber que este texto no hace referencia para exaltar la importancia nuestra de nuestras oraciones o de nuestros deseos o de nuestras peticiones o de nuestra premura o de la urgente necesidad que tenemos para que Dios responda. Dios responde a nosotros porque Él conoce todas nuestras necesidades, pero el texto busca permitirnos saber esta realidad. Déjeme poner un ejemplo muy sencillo. El bebé nace. Y antes de los 30 minutos, el bebé comienza a pedir, comienza a mover su boca que nadie le enseñó. Comienza a mover su boquita y le llaman reflejo de succión. Tiene hambre. Y lo que se debe hacer es poner al bebé en el regazo de la mamá para que la mamá pueda amamantar al niño. ¿Pero qué creen? En el proceso del parto se libera una sustancia,
oxitocina. Eso tiene muchas cosas, hace muchas cosas en el cuerpo de la mujer, condiciona, permite, capacita a la mujer poder llevar a cabo esa labor de parto. Pero juntamente con ello comienzan a producirse otros químicos, otras sustancias en el cuerpo de la mujer, y entre estas cosas, leche materna. Este es el ejemplo que quiero ponerles. El niño tiene reflejo de succión, su cuerpecito tiene hambre. Y entonces el bebé, en oración, le dice a su mamá, mamá, dame el alimento. ¿Y la mamá entonces hace producir la leche? No. Esa sincronía perfecta entre la mamá y el bebé se expresa desde que nace el bebé, pero es una constante cuando el bebé está siendo alimentado y va creciendo. De pronto la mamá sabe que es hora de comer. Ni siquiera ha visto al bebé si ya se despertó o no, pero sabe porque lo percibe en su propio cuerpo. Y la mamá inteligentemente se acerca hacia el bebé. Si el bebé no se ha despertado, intenta tiernamente despertarle. Muchas veces el bebé ya está despierto, pataleando, incluso hasta llorando, casi. Nosotros tuvimos un chamaquito que parecía relojito, ¿no? A las 3 horas. Y cuando su mamá tenía esa sensación, iba a verlo. Y el niño ya estaba despierto, casi que nomás le faltaba ponerse su pañuelito acá, ¿verdad? Ya estoy listo, mamá, ¿no? Como cuando una persona se va y se sienta a la mesa para comer. Pero a lo que quiero llegar, vean la ilustración. Vean la ilustración. Un niño inconsciente de sus propias necesidades está sincronizado en relación con la alimentación que recibe de su mamá. Lo que estamos viendo en este pasaje, por nada tiene el propósito de decirnos, si tú oras lo que se te venga en gana, y oras con verdadera fe, y lo haces suficientemente bien, y lo haces por suficiente tiempo, entonces vas a poder hacer que Dios haga lo que tú quieres. Nunca este pasaje está enseñándonos eso. Jamás deberíamos de llegar a esa consideración ilusa, y necia y absurda. El pasaje nos está mostrando cómo Dios revela su propósito, y ese propósito eterno es manifestar su carácter, su obra, su misericordia, y para ello despliega gran poder en su providencia, su mano poderosa para establecer su propósito. Y escuche, tan lleno de gracia es el Señor y de paciencia para con nosotros, que inclusive, ¿no?, para el cumplimiento del propósito, para el cumplimiento de su propósito, Dios nos pone en sintonía y nos sincroniza con ese propósito, para que no solamente hablemos la verdad como debemos hablarla, sino que oremos con el deseo y el anhelo, con la sinceridad que Dios nos manda presentarnos delante de Él, de tal manera que ¿A poco usted, no ha orado fervorosamente por una petición en particular y ha tenido respuesta de parte de Dios? ¿Esto qué es? Que Dios obedece a mis caprichos, que Dios es un Dios utilitario que está dispuesto a rebajar su soberanía para meterse como siervo de una persona limitada y defectuosa y pecadora, y poner la disposición de su divinidad vamos a decir, ¿no?, a la pasajera vida de una persona creada. No, en absoluto no, hermanos. Lo que Él hace es sincronizar nuestros corazones para que amemos lo que Él ama, para que deseemos lo que Él desea, para que nosotros oremos y nos establezcamos nuestro anhelo y nuestros corazones y nuestra visión o nuestra perspectiva en su camino, en su deseo. Así tan profunda es la relación que Dios busca con nosotros. Y esto es algo que este texto nos enseña. Alguien dirá, bueno, ¿lo puedo aceptar por fe o estás a punto de decirme lo que dice la Biblia? Bueno, escuche lo que dice el texto.
Número 1. Dios se da testimonio en el versículo 12. El texto dice que Josué habló a Jehová. O sea que Josué tenía comunión con el Señor y que el Señor indicó, dirigió a Josué bajo estas circunstancias. Vean cómo lo dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Vean la relación. Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas. Vean la relación de el tiempo con el Señor y después de cómo dirige sus palabras delante del pueblo de Israel en voz alta. Lo que podemos ver en este texto es que Dios está dando testimonio. Es Josué hablando estas cosas por la dirección de Dios, por la voluntad de Dios. Alguien dirá, a mí me parece que tú estás sumando este sentido al texto. Vean más adelante, por favor. Constantemente lo ratifica. Versículo 13. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? ¿Qué está escrito acerca de este evento que se suscitó? El libro de Jaser no es un libro que está en la Escritura. El libro de Jaser no es un libro que está en la Escritura. Dicen los comentaristas que el libro de Jaser es un libro que tenía contenidos, poemas, odas o relatos de estas personas que habían sido usadas por Dios. Una de las razones por las que podemos pensar que no está dentro de la Biblia es porque está relatando las experiencias de hombres usados por Dios para establecer su propósito. Pero ¿por qué estamos diciendo que esto es un antecedente en el que Dios, esta es una prueba que Dios establece para que quede, ¿por qué estamos diciendo que Dios está dando aquí la gloria y es Dios quien está haciendo esta obra? Y no deberíamos poner nuestros ojos en los hombres o en su capacidad o en su inteligencia o en su astucia o cualquier obra nuestra. No, lo sabemos porque lo que se registra en este libro de Jaser, el libro de los justos, es el libro que así se dice, ¿no? Así, eso significa Jaser, justo, este libro de los justos. Este testimonio queda para que los hijos de Israel no olvidaran, pero también quedaba un registro de tal manera que era señalado lo que había pasado y la fecha la fecha en la que había ocurrido y cómo habían ocurrido los eventos. Así que el testimonio de la palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu, pero los hechos históricos apuntaban a una evidencia. Es Dios quien hizo esta obra. Es Dios quien permitió las cosas fueran así. Y vean otra vez lo que debemos aquí otra vez entender en el testimonio que ratifica que es Dios quien se está dando la gloria, que es Dios quien está obrando su propósito en el versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y la mayoría de las gentes que están buscando un Dios utilitario van a decir, pero pon atención, esto es algo extraordinario, irrepetible. Un hombre le indicó a Dios lo que debería hacer. Ya hablábamos acerca de esta sincronía de la voluntad de Dios establecida en la mente y en el corazón de los creyentes, en este caso de Josué, para hablar, puesto que lo que Josué estaba haciendo era hablar con Jehová, dice el versículo 12. Todo esto se genera no de la idea de Josué, no del corazón de Josué, sino de un anhelo que estaba sincronizado.
de una sincronía entre el propósito y la voluntad de Dios que había puesto en el corazón de Josué decir estas cosas, declarar estas cosas. Esto no es un evento aislado. Que Dios ponga en la boca de sus profetas, que Dios ponga en la boca de sus siervos cosas que Dios cumple o que Dios hace. Y otra vez tras vez, no busca decirnos que es el hombre quien tiene la pleitesía, quien tiene el honor y la gloria, sino que es este Dios, este Jehová que pelea por Israel, este Dios que es salvador, este Dios que es misericordioso, que este Dios que es paciente, este Dios que se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora debemos también considerar algunos aspectos que son muy interesantes y además que son aplicativos de una forma práctica que podríamos ustedes y yo no imaginarnos. En este tiempo Dios sigue obrando, sí, y sigue obrando con gran manifestación de poder, sí. Él sigue gobernando sobre este mundo. Este sigue siendo su mundo. Y Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Ahora le pido, por favor, ponga atención en esto. Alguno dirá, pero yo no tengo esto, yo no tengo aquello, o yo deseo ver esto, o yo deseo ver aquellas cosas. Hay muchas iglesias, hay muchas personas siguiendo a otros hombres y a iglesias falsas, con falsas manifestaciones de Dios, milagros engañosos del mismo diablo, autosugestiones de una mente que anhela en su soberbia manifestarse, ¿no? Externarse o ponerse como un show. Y así con esos deseos y esos pensamientos se pierden pasando de largo del Evangelio. Y estas iglesias no solamente son una desgracia, son también una realidad en nuestro mundo. El Evangelio de la prosperidad es así. Estos evangelistas que te predican acerca de la salvación, pero no del arrepentimiento y la fe en Cristo. Estas iglesias que te hablan acerca del pago de nuestra libertad y de nuestra salvación por medio de la obra de Jesucristo, pero nunca te dicen el costo, el precio y el derramamiento de su sangre. O sea, no hablan acerca de cómo el Señor Jesucristo con su propia sangre paga la ira que Dios demandaba y satisfizo la gloria de Dios y la justicia de Dios en aquello que Dios demandaba de ti y de mí con perfección. Y tampoco dicen acerca de que la obra de Jesucristo en su obediencia, esta obra santa y justa fue imputada a favor nuestro en la gracia de Dios, esta justificación de la que nosotros somos hechos objetos por pura gracia. De eso no te van a decir, solamente te hablan acerca del Salvador, de un Dios que salva, de aceptarle, de venir, de estar de acuerdo. Es lo mismo que hace un psicólogo. Darte una idea, un pensamiento, una respuesta. ¿Eso está bien contigo? Pues qué bien, adelante. Y no, en ello no hay vida nueva, en ello no hay salvación, en ello no hay una renovación, en ello no hay una regeneración del alma. Solamente por la fe en Jesucristo, solamente en la sangre de Jesucristo, solamente en la justificación de Cristo tenemos paz para con Dios, por medio de su obra, por medio de su persona. Y escuche, ¿hacia dónde voy a dirigir nuestra meditación ya al final? Nuestro Dios sigue obrando. Si la gente quiere seguir pidiendo esta clase de necedades, nosotros tenemos que predicar a Cristo, viviendo a Cristo. Pero a ustedes y a mí, la Escritura, ¿qué nos enseña con este pasaje? Miren, Dios sigue obrando cosas maravillosas y extraordinarias. Y ciertamente, aunque el diablo, este mundo moral caído en nuestra carne, nos diga inmediatamente,
¿Dónde has visto lloviznar piedras y matar a gente así? Yo no me voy a meter en relatos, ¿verdad?, de las guerras, donde la mano de Dios ha estado presente, según su voluntad, en guerras, donde la mano de Dios ha estado manifestándose. No voy a hablar de estos relatos, porque no nos vamos a desviar sobre estos aspectos secundarios. Pero escuche, el gran milagro de la salvación de un alma es una obra que demanda todo el poder que Dios ha destinado y la gracia salvadora que Dios ha destinado para la salvación de un alma. Y esa obra no es menor. La gente piensa, fui salvo. ¿Cómo fue salvo usted? La mayoría de nosotros tendría que reconocer que si Dios no hubiese actuado de manera anticipada y providencial, guiándonos en nuestros caminos, y si hubiésemos vivido en un lugar donde originalmente éramos, decía una persona, yo pienso que habría terminado cantando en las cantinas, todo alcoholizado y todo tirado ahí como todos los demás que vivían en esa región y tenían esa forma de vida. Yo también habría acabado ahí toda tirada o tirado, ¿verdad?, alcoholizado y sin sentido y inconsciente, si Dios no me hubiese apartado. Piense de sus pastores, de los ministros que le predican la palabra de Dios. ¿Cómo es que estos han llegado a ser ministros? Hay tantas cosas y tantos aspectos y restricciones bíblicos que si no es la mano de Dios obrando en la vida de la iglesia, en la vida de un hombre para llamarle, no podrían ser llamados al ministerio, no podrían calificar al ministerio. Y si no fueran sostenidos de todas maneras por Dios y preservados por Dios, no podrían estar en el ministerio. Toda la obra, toda la gloria, el despliegue de su gran poder que Él se había propuesto para derramar su gracia en los corazones, se ha llevado a cabo y la gente piensa, soy salvo casi como soy salvo porque me lo merezco, porque yo busqué a Dios, yo levanté la manita. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Quién es su padre? Algunos de ustedes tienen papá, algunos no. Algunos de ustedes Dios los ha alcanzado a pesar de su padre. Y algunos a su padre los apartó desde tan pequeña edad. Conozco una persona que a los 5 años de edad su padre fue apartado. Dios apartó a su padre de la vida de esa familia, ¿no? Le quitaron la vida. Pero no solamente eso, también conocemos a personas que son quitadas de las familias, ¿no? Conocemos a uno que fue arrebatado de su familia y fue puesto en otra familia y pues dirá lo que quiera. Se amargará, rezongará, dirá lo que quiera. Pero hemos visto a lo largo de estos años, ¿no?, que la razón por la que Dios te arranca de una familia y te pone en otra, que no es de tu gusto, que no ha resultado lo que tú querías o que no están suplidas tus necesidades como tú quisieras. Pero ¿qué podemos decir? Dios no está obrando cosas maravillosas para que, por lo menos para que el evangelio le sea predicado a esta persona. Decimos amén, gloria a Dios. Escuche, Dios despliega todo su poder para que su misericordia llegue al lugar, llegue al corazón donde debe llegar y haga la obra de gracia salvadora en el corazón donde Dios se propone. Hay un gran despliegue de gracia y de poder, gran poder y abundante gracia, dice el libro de los Hechos, hablando acerca de cómo Dios se manifestaba en la iglesia para que el evangelio llegara a los corazones, penetrara los pensamientos y las voluntades fueran depuestas, entregadas al Señor. Y esta gracia, teniendo su efecto, trajera a muchos a la vida eterna.
trajera muchos a la vida nueva, a la nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros no estamos desprovistos de esta relación con Dios, en primer lugar. No estamos desprovistos de estas obras, favores y misericordias que cumplen, que son usadas por la mano de Dios para cumplir su propósito. Y debemos nosotros entonces renovar nuestros corazones y nuestro esfuerzo. Decía el apóstol Pedro orando, y oramos ahora de esta manera: Señor, da de nuevo. En nuestras vidas pon de nuevo, para que hablemos tu palabra con mayor esfuerzo, con mayor esmero. ¿Por qué? Porque este Dios glorioso sigue haciendo su obra. Él sigue batallando, peleando las batallas contra los corazones. Él sigue, ¿no?, conquistando las almas con misericordia, gracia y amor por medio de Jesucristo. Él sigue estableciendo su reino y su dominio. Y lo hace con gran poder y con abundante gracia. Que Dios nos ayude a ver por la fe, que nos ayude, ¿verdad?, con esta historia a motivar nuestros corazones a buscar esa viva relación con Dios, esa viva relación práctica y cotidiana con Dios. Que Dios use nuestras vidas para su gloria, para la predicación del Evangelio y para testificar, para seguir testificando de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos recuerdas que tú eres soberano, el único Dios verdadero, un Dios lleno de gracia y de misericordia, desplegando tu dominio, tu santo dominio, por medio de la obra de Jesucristo en los corazones. Que nadie va a frustrar tu propósito, que tú te vas a proveer de las cosas tan cotidianas y al mismo tiempo tan extraordinarias, vistas o no por nosotros, pero tú vas a lograr tu propósito. Te damos la gloria por ello. Nos regocijamos y gloriamos en ti, Señor, y en tu mano poderosa y en tu gracia abundante para salvar. Y te suplicamos que nos des entendimiento de esta historia, de este pasaje y sus aplicaciones. Te rogamos que al examinarnos con tu palabra y al examinarnos nosotros delante de tu palabra, Señor, no solamente sepamos con claridad y con ligereza o con relativa facilidad el pecado que hay en nosotros, sino que también, Señor, nos esforcemos en nuestros corazones y mentes en serte sinceros, en buscarte de todo corazón, en hacerlo de forma sincera, en esmerarnos personalmente y de manera determinada a ser sinceros, Señor, en base a la verdad. A ser sinceros, Señor, en base a la libertad que en Cristo tenemos. A ser sinceros con integridad, Señor, de manera total, y también a ser sinceros de forma pura, buscando, Señor, aborrecer y desechar y apartarnos del pecado de manera real. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, que el milagro más glorioso que sigues obrando es la salvación de las almas, y que tu despliegue de poder y abundante gracia se siguen manifestando, Señor. No permitas que nuestras mentes y corazones tomen este pensamiento, esta meditación, y simplemente lo conceptualicen, lo pongan ahí en su mente. Ayúdanos a meditar bien y que tu palabra haga mella en nuestros corazones. Nos has enviado a una gran obra donde el despliegue de tu gran poder y abundante gracia se lleva a cabo. Padre, danos de nuevo, Señor, para hablar de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, para que al hablar, Señor, y testificar de Cristo, tu Hijo amado, lo hagamos como conviene. Permite, Señor, también que podamos alumbrar como esas antorchas a las que nos has llamado a hacer, puestas sobre un lugar
que bendiga a los de la casa, que bendiga a los de la comunidad, que bendiga a las personas a nuestro alrededor. Padre, perdona nuestros pecados, nuestra ineficiencia, nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, nuestro propio pecado, perdónalo, Señor. Te lo rogamos en Cristo y danos de tu gracia, Señor. Rogamos que nos des de tu gracia para cumplir la encomienda que tú nos das, Señor. Te lo pedimos, Padre. Seguimos orando, Señor, a la salida a Poza Rica. Bendice, Señor, esta salida esta vez y ayúdanos, Señor, a hacer lo que debemos, Señor. Ayúdanos a testificar tu palabra, ayúdanos a compartir, Señor, tu palabra, el Evangelio, Señor, te lo suplicamos. Dispón y prepara los corazones, Señor, para este fin de semana. Y también, Señor, te rogamos por la meditación del estudio en San Jorge el día de mañana. Y también te pedimos, Señor, que prepares los corazones para el estudio del domingo siguiente. Señor, con tu ayuda queremos llegar al cumplimiento de estos días, Señor. Y con tu gracia, Señor, a que tú bendigas nuestros corazones con tu palabra. Te lo rogamos, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Bueno, estamos despedidos.